Nunca pude olvidar aquella noche, y ahora debo contar lo que vi. Han pasado 25 años, pero aún despierto con el eco de sus voces llamándome desde la oscuridad. Las palabras de Miguel Herrera, ahora de 47 años, resuenan en la pequeña oficina del periodista que lo entrevista en Ciudad de México, mayo de 2020. Sus manos tiemblan ligeramente mientras sostiene una fotografía descolorida. 20 rostros jóvenes sonriendo frente a un autobús escolar pintado de azul y blanco, con las letras Universidad Autónoma de Guerrero, apenas legibles en el costado. Era el 22 de mayo de 1995 y el calor húmedo de Acapulco se pegaba a la piel como una segunda camiseta. Los estudiantes de la Facultad de Sociología habían llegado desde Chilpancingo esa mañana, cargando pancartas enrolladas, megáfonos y la energía inquebrantable de la juventud universitaria. El propósito oficial del viaje era participar en la marcha estudiantil programada para el día siguiente, una protesta contra los recortes presupuestarios a la educación pública. Pero para muchos de ellos, especialmente para los de quinto semestre, también era una despedida. La última oportunidad de estar juntos antes de que las responsabilidades adultas los dispersaran por diferentes caminos. Claudia Morales, de 22 años, había sido elegida como coordinadora del grupo. Era una joven de complexión delgada, cabello negro recogido siempre en una cola de caballo, y una voz que podía silenciar un auditorio completo cuando hablaba de justicia social. Venía de una familia humilde de Tixtla y había llegado a la universidad con una beca de excelencia académica y la determinación férrea de convertirse en abogada defensora de derechos humanos. Sus compañeros la respetaban no solo por su liderazgo natural, sino por su capacidad de mantener la unidad del grupo incluso en los momentos más tensos. Junto a ella viajaba Roberto Vázquez, de 23 años, el eterno enamorado secreto de Claudia y presidente del comité estudiantil. Roberto era robusto, de risa fácil y piel bronceada por las tardes de fútbol en el campus. Había crecido en Acapulco y conocía la ciudad como la palma de su mano. Era él quien había sugerido el itinerario: marcha por la mañana, comida en un restaurante económico cerca del Zócalo y por la noche una celebración en El Refugio, un bar estudiantil ubicado en una calle lateral de la costera Miguel Alemán, famoso por sus precios accesibles y su música en vivo. Entre el grupo también estaban Carmen y David, una pareja que había comenzado su romance en las aulas de la facultad y que planeaba casarse después de la graduación. Carmen estudiaba trabajo social y David se especializaba en ciencias políticas. Eran inseparables, siempre caminando tomados de la mano, compartiendo libros y apuntes, soñando en voz alta sobre un futuro en el que podrían cambiar el mundo. Esa noche en Acapulco, Carmen llevaba un vestido amarillo que había comprado especialmente para la ocasión, y David no dejaba de decirle lo hermosa que se veía. El resto del grupo estaba formado por estudiantes de diferentes semestres, algunos veteranos como María Elena, una mujer de 26 años que había regresado a la universidad después de ser madre soltera, otros más jóvenes como Alejandro, de apenas 19 años, quien había llegado desde un pequeño pueblo de la montaña y para quien este viaje representaba su primera visita al mar. Habían partido de Chilpancingo a las 6:30 de la mañana, cantando canciones de protesta y compartiendo tortas preparadas por las madres. El viaje había transcurrido sin incidentes, entre risas, debates políticos acalorados y la expectativa de pasar una noche memorable en el puerto más famoso de Guerrero. La marcha del día siguiente había sido un éxito moderado. Alrededor de 300 estudiantes de diferentes universidades del estado se habían congregado en el Zócalo de Acapulco, caminando por las principales avenidas mientras gritaban consignas contra el neoliberalismo y exigían mayor presupuesto para la educación pública. La policía local había mantenido una presencia discreta y no hubo incidentes violentos,
Para las 4 de la tarde, cuando los manifestantes comenzaron a dispersarse, el grupo de la UAG se sentía satisfecho. Habían cumplido su misión política y ahora podían disfrutar de su recompensa. Cenaron en Los Flamingos, un restaurante de mariscos modesto pero limpio, ubicado a pocas cuadras del Zócalo. La conversación giró en torno a sus planes futuros, los exámenes finales que los esperaban de regreso en Chilpancingo y las anécdotas divertidas del día. Roberto había logrado que un grupo de turistas alemanes se sumara espontáneamente a la marcha, sin entender completamente de qué se trataba, lo que había provocado la risa general. A las 9 de la noche, cuando las luces de neón de la costera comenzaron a brillar con más intensidad y la brisa marina trajo el aroma mezclado de sal y flores tropicales, el grupo se dirigió hacia El Refugio. El establecimiento era exactamente como Roberto lo había descrito: paredes de concreto pintadas de colores vibrantes, mesas de madera desgastada y un pequeño escenario donde una banda local tocaba covers de Maldita Vecindad y Caifanes. La última vez que alguien los vio vivos fue a las 11:30 de la noche. El mesero que los atendía, un joven llamado Patricio Salinas, recordaría después que Claudia había pedido la cuenta y que el grupo parecía estar preparándose para marcharse. Algunos habían salido ya al pequeño patio del bar para respirar aire fresco. Otros terminaban sus cervezas mientras cantaban al ritmo de pachucos, cholos y chundos que sonaba desde las bocinas. Miguel Herrera era el vigilante nocturno de una tienda de artesanías ubicada justo enfrente de El Refugio. Desde su puesto, había observado toda la noche al grupo de estudiantes que entraba y salía del bar. Los conocía de vista porque Roberto lo había saludado cordialmente al reconocerlo como vecino de su infancia. Miguel había trabajado como velador durante los últimos 3 años, desde que perdió su empleo en el puerto, y estaba acostumbrado a las noches largas y solitarias en esa zona de la costera. Lo que vio esa noche cambiaría su vida para siempre, pero tardaría 25 años en encontrar el valor para contarlo. Eran las 11:45 de la noche cuando 2 camionetas sin placas se estacionaron frente a El Refugio. Miguel recuerda el sonido particular de las llantas sobre el pavimento húmedo y cómo el aire pareció volverse más denso de repente. De las camionetas bajaron varios hombres vestidos de civil, pero con porte militar. No gritaron ni hicieron ruido. Simplemente rodearon la entrada del bar con la eficiencia silenciosa de quienes habían hecho esto antes. Los estudiantes salieron del bar en pequeños grupos, riendo y conversando, ajenos a lo que los esperaba afuera. Miguel vio cómo Claudia fue la primera en notar a los hombres y cómo su expresión cambió instantáneamente de alegría a alarma. Roberto trató de interponerse, pero fue empujado contra la pared sin ceremonias. Lo que siguió fue rápido y coordinado. Los estudiantes fueron obligados a subir a las camionetas sin violencia excesiva, pero con una firmeza que no admitía resistencia. Miguel escuchó a Carmen gritar el nombre de David cuando lo separaron, y vio cómo María Elena intentaba tomar una fotografía con una cámara desechable antes de que alguien se la arrebatara de las manos. En menos de 10 minutos, las camionetas desaparecieron en la noche acapulqueña, llevándose consigo a los 20 estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero. Miguel quedó paralizado detrás de la ventana de la tienda, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que alguien pudiera escucharlo desde la calle. Esa fue la última noche en que alguien vio con vida a Claudia Morales, Roberto Vázquez, Carmen, David y sus 16 compañeros de facultad. El primer signo de que algo estaba terriblemente mal llegó el 23 de mayo por la mañana, cuando el autobús que debía recoger a los estudiantes frente al Hotel Presidente para el viaje de regreso a Chilpancingo esperó durante 3 horas sin que apareciera ninguno de ellos. El conductor, Esteban Ramírez, conocía bien a estos grupos universitarios.
En sus 15 años transportando estudiantes por todo el estado de Guerrero, había aprendido a ser paciente con sus horarios flexibles y su tendencia a alargar las despedidas. Pero esta vez era diferente. No había llamadas telefónicas de disculpa, ni mensajes a través del personal del hotel. Solo un silencio absoluto que se volvía más ominoso con cada hora que pasaba. A las 2 de la tarde, Esteban tomó la decisión de regresar solo a Chilpancingo. Tenía otros compromisos y pensó que tal vez los estudiantes habían conseguido transporte alternativo. Fue hasta que llegó al campus de la UAG y entregó las pertenencias que habían quedado en el autobús, mochilas, libros, una guitarra, que la dimensión real del problema comenzó a manifestarse. La primera en darse cuenta fue Esperanza Morales, la madre de Claudia, quien había llegado al campus a las 4 de la tarde esperando recoger a su hija. Esperanza era una mujer menuda pero de carácter fuerte, que trabajaba como costurera en un taller local y había hecho enormes sacrificios económicos para que Claudia pudiera estudiar la universidad. Cuando los estudiantes no bajaron del autobús, sintió un vacío en el estómago que no pudo explicar. Mi hija siempre llamaba cuando había cambios de planes, le diría después a los reporteros. Claudia era responsable hasta el último detalle. Si no estaba en ese autobús, algo malo había pasado. Para las 6 de la tarde, cuando ya había oscurecido, otras familias comenzaron a llegar al campus. Los padres de Roberto manejaron desde Acapulco con una mezcla de preocupación e irritación, seguros de que su hijo simplemente se había quedado de fiesta y se había olvidado de avisar. Los padres de Carmen y David llegaron juntos desde Tixtla, donde vivían a pocas cuadras de distancia uno del otro. La madre de María Elena trajo a sus 2 hijos pequeños, porque no tenía con quién dejarlos. El coordinador académico de la Facultad de Sociología, el profesor Hernández, intentó mantener la calma mientras contactaba a sus colegas en Acapulco. Las primeras llamadas fueron a los hoteles donde habían reservado habitaciones para el grupo, pero la respuesta fue uniforme. Los estudiantes habían pagado por adelantado, pero no habían utilizado las habitaciones. Sus equipajes seguían intactos en la recepción. La llamada al Hospital General de Acapulco produjo el primer momento de pánico real. No había ningún registro de estudiantes universitarios entre los heridos o pacientes ingresados en las últimas 24 horas. Las siguientes llamadas, a la Cruz Roja y al hospital del IMSS, arrojaron el mismo resultado. Fue entonces cuando Esperanza Morales tomó la decisión que cambiaría el rumbo de toda la investigación. Vamos a Acapulco esta misma noche. No podemos esperar hasta mañana. Un grupo de 18 familiares, liderados por Esperanza y por la madre de Roberto, organizaron una caravana de 5 vehículos que partió de Chilpancingo a las 10 de la noche del 23 de mayo. Era un viaje peligroso en esa época, porque la carretera entre Chilpancingo y Acapulco estaba mal iluminada y era frecuentada por asaltantes, pero nadie consideró la posibilidad de esperar hasta el amanecer. Llegaron a Acapulco a las 2 de la madrugada del 24 de mayo y se dirigieron inmediatamente al Ministerio Público local. Lo que encontraron ahí fue el primer obstáculo de muchos que enfrentarían en los meses siguientes. El agente del MP de turno, un hombre de mediana edad con aspecto de llevar demasiadas horas sin dormir, los recibió con una mezcla de rutina burocrática y fastidio apenas disimulado. Les explicó que no podían levantar una denuncia formal por desaparición hasta que hubieran transcurrido 72 horas desde la última vez que se tuvo contacto con las personas. Era procedimiento estándar, les dijo, diseñado para evitar falsas alarmas causadas por jóvenes irresponsables que se iban de parranda sin avisar a sus familias. Esperanza Morales no aceptó esta explicación. Señor, son 20 estudiantes universitarios. No son niños de preescolar que se pierden en el parque. Algo les pasó. El agente se limitó a repetir el protocolo.
Sin denuncia formal, no podía iniciarse ninguna investigación oficial. Las familias tendrían que esperar hasta el 25 de mayo para que su caso fuera tomado en serio por las autoridades. Esas primeras 72 horas fueron cruciales y se perdieron completamente debido a la rigidez burocrática del sistema judicial mexicano. Mientras tanto, las familias iniciaron su propia búsqueda. Se dividieron en grupos y comenzaron a recorrer Acapulco sistemáticamente. Hospitales, morgues, estaciones de autobuses, hoteles baratos, bares, restaurantes. Pegaron fotografías de los estudiantes en postes de luz, semáforos y vitrinas de tiendas. Hablaron con taxistas, meseros, vendedores ambulantes, cualquiera que pudiera haber visto algo. Fue durante esta búsqueda desesperada que obtuvieron la primera pista real. El mesero de El Refugio, Patricio Salinas, confirmó que los estudiantes habían estado ahí la noche del 22 de mayo y que habían salido del establecimiento alrededor de las 11:30 de la noche. Parecían estar en buen estado. No había habido peleas ni problemas con otros clientes. Pero cuando las familias preguntaron por testigos de lo que había pasado después de que los estudiantes salieran del bar, se encontraron con un muro de silencio. Los comerciantes de la zona decían no haber visto nada. Los vendedores ambulantes habían cerrado temprano esa noche. Los vigilantes de otros establecimientos habían estado ocupados con sus propios asuntos. Miguel Herrera, el vigilante de la tienda de artesanías que había presenciado toda la secuencia, negó haber visto algo fuera de lo común. «Yo no vi nada», le dijo a Esperanza Morales cuando ella lo buscó personalmente el 26 de mayo. «Esa noche estaba durmiendo en mi turno. No sé nada de ningún estudiante». La mentira de Miguel estaba motivada por el terror. Al día siguiente del secuestro, 2 hombres vestidos de civil habían visitado la tienda donde él trabajaba. No se identificaron, pero su mensaje fue claro. Sería mejor para usted y su familia que no hubiera visto nada la noche del 22 de mayo. Los que ven demasiado a veces dejan de ver para siempre. Miguel tenía una esposa y 2 hijos pequeños. La amenaza no era sutil y él entendió perfectamente las implicaciones. Decidió que su supervivencia y la de su familia valían más que la verdad. El 25 de mayo, cuando finalmente pudieron levantar la denuncia formal, las familias se enfrentaron a un nuevo obstáculo. La investigación fue asignada al agente ministerial Rodolfo Cervantes, un hombre que había desarrollado una filosofía muy particular sobre los casos de desaparición. Cervantes creía firmemente que la mayoría de los jóvenes desaparecidos simplemente se habían fugado de casa por problemas familiares, drogas o romances secretos. En su experiencia de 10 años en el MP, había visto docenas de casos que se resolvían solos cuando los muchachos regresaban a casa una semana después, usualmente avergonzados y con historias poco convincentes sobre dónde habían estado. Su primer instinto fue aplicar esta teoría a los estudiantes de la UAG. Durante los interrogatorios a las familias, sus preguntas se enfocaron en posibles problemas domésticos, uso de drogas, deudas de juego, relaciones amorosas complicadas. ¿Roberto había tenido problemas con su novia? ¿Claudia había mencionado alguna vez ganas de irse del país? ¿Alguno de los estudiantes había estado experimentando con narcóticos? Las familias se sintieron insultadas por esta línea de investigación, pero respondieron a todas las preguntas con la esperanza de que eventualmente el agente se tomaría en serio la posibilidad de que hubiera ocurrido un crimen real. Los primeros rastreos oficiales fueron superficiales y mal coordinados. Se enviaron patrullas a recorrer las playas principales, bajo la teoría de que tal vez los estudiantes habían decidido acampar en la arena y habían perdido la noción del tiempo. Se revisaron los registros de salida del aeropuerto internacional, por si habían decidido tomar un vuelo espontáneo a otro destino.
Se consultaron las listas de pasajeros de las líneas de autobuses foráneos. Ninguna de estas búsquedas arrojó resultados positivos, pero tampoco fueron exhaustivas. No se entrevistó a fondo a los empleados de El Refugio. No se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos, que en esa época eran pocas y de baja calidad. No se hizo un análisis detallado de los movimientos de los estudiantes durante sus últimas horas en Acapulco. Conforme pasaban los días sin avances significativos, la frustración de las familias se transformó en desesperación y luego en indignación. Organizaron plantones frente al Palacio Municipal de Acapulco, exigiendo que se intensificara la búsqueda. Consiguieron que algunos medios locales cubrieran la historia, aunque la atención mediática fue limitada y de corta duración. Para principios de junio, un mes después de la desaparición, el caso había perdido prioridad en la agenda del Ministerio Público. Cervantes había desarrollado su teoría oficial. Los 20 estudiantes habían planeado secretamente desaparecer juntos, posiblemente para unirse a algún grupo guerrillero en la montaña o para cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Era un caso de fuga voluntaria colectiva y por lo tanto no ameritaba una investigación criminal intensiva. Esta teoría era conveniente para las autoridades, pero devastadora para las familias. No solo implicaba que sus hijos habían mentido y los habían traicionado, sino que también cerraba efectivamente cualquier posibilidad de una investigación seria. Esperanza Morales no se rindió. Con sus propios recursos limitados, contrató a un detective privado llamado Aurelio Sandoval, un ex policía judicial que había desarrollado una reputación sólida en casos de personas desaparecidas. Sandoval tenía una filosofía diferente. Los jóvenes universitarios no desaparecen en grupos de 20. Cuando eso pasa, alguien los hizo desaparecer. Su investigación privada comenzó donde la oficial había terminado, con los testimonios de los empleados del refugio y los comerciantes de la zona. Sandoval tenía técnicas diferentes para obtener información. En lugar de llegar con una placa oficial y hacer preguntas formales, se presentaba como un cliente casual, entablaba conversaciones informales, compraba cervezas para los testigos potenciales y dejaba que la gente hablara a su propio ritmo. Fue así como descubrió que varios comerciantes habían visto las camionetas sin placas la noche del 22 de mayo, pero habían decidido no reportarlo a las autoridades. En Acapulco de los años 90, las camionetas sin placas con hombres armados no eran una rareza, y la gente había aprendido que era más seguro no ver, no oír y no hablar. Sandoval también descubrió que el refugio había estado bajo vigilancia durante varias noches antes del 22 de mayo. Algunos vecinos habían notado los mismos vehículos sospechosos estacionados en diferentes puntos de la zona, pero habían asumido que se trataba de operativos antidrogas rutinarios. La investigación privada estaba produciendo pistas reales, pero Sandoval necesitaba recursos oficiales para seguirlas adecuadamente. Necesitaba acceso a archivos policiales, autorización para interrogar a sospechosos y respaldo legal para las búsquedas. Todo esto requería la cooperación de las autoridades, que seguían convencidas de que el caso era una pérdida de tiempo. El punto de inflexión llegó en septiembre de 1995, 4 meses después de la desaparición, cuando un pescador encontró fragmentos de ropa en una playa aislada cerca de Pie de la Cuesta. Entre los fragmentos había un pedazo de tela amarilla que la madre de Carmen identificó inmediatamente como parte del vestido que su hija llevaba la noche de la desaparición. Finalmente, las autoridades tuvieron evidencia física de que algo violento había ocurrido. El caso fue reclasificado oficialmente como homicidio múltiple y se asignó un equipo de investigación más amplio. Pero para entonces, casi 5 meses después de los hechos,
Las pistas más importantes ya se habían desvanecido. Los testigos habían tenido tiempo suficiente para olvidar detalles cruciales, cambiar sus versiones o simplemente desaparecer de la zona. Los posibles sitios de evidencia habían sido alterados por el clima, el tráfico y el paso del tiempo. Los responsables habían tenido meses para cubrir sus rastros y alejarse del área. El caso de los 20 estudiantes de la UAGE se convirtió en un símbolo de la ineficiencia y la corrupción del sistema judicial mexicano. Generó protestas estudiantiles en varias universidades del país y fue citado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de impunidad institucional. Pero para las familias no era un símbolo. Era una herida abierta que sangraba cada día, alimentada por la incertidumbre y la falta de respuestas. Esperanza Morales envejeció 10 años en los primeros 12 meses después de la desaparición de Claudia. La madre de Roberto desarrolló una depresión severa que la obligó a dejar su trabajo. Los padres de Carmen y David se divorciaron, incapaces de lidiar juntos con el dolor de haber perdido a la hija que era el centro de sus vidas. El silencio institucional había ganado. Los responsables del crimen habían logrado lo que buscaban, hacer desaparecer no solo a los estudiantes, sino también la posibilidad de que se conociera la verdad sobre lo que había pasado esa noche en Acapulco. Miguel Herrera observaba todo esto desde la distancia, cargando un secreto que lo consumía por dentro. Sabía que tenía la clave para resolver el caso, pero también sabía que revelarla podría costarle la vida. Durante años intentó convencerse de que había hecho lo correcto, que proteger a su familia era más importante que buscar justicia para los estudiantes desaparecidos. Pero la culpa es un enemigo persistente y encontraría la manera de cobrar su precio. 24 años después de aquella noche en Acapulco, una tormenta tropical llamada Dolores azotó la costa de Guerrero durante 3 días consecutivos en junio de 2019. Los vientos de más de 150 kilómetros por hora arrancaron árboles centenarios, volaron techos de lámina y causaron deslaves en las zonas montañosas. Cuando finalmente escampó, la ciudad tardó semanas en recuperar la normalidad. Entre los daños menores estaba el patio trasero de la casa de Concepción Ramírez, una mujer de 73 años que vivía en la colonia Progreso, a pocos kilómetros del centro de Acapulco. La tormenta había derribado el viejo árbol de mango que había plantado su difunto esposo 40 años atrás, y al caer había dejado al descubierto un cráter irregular de 2 metros de profundidad. Concepción era una mujer práctica que había criado 6 hijos y sobrevivido a décadas de huracanes. Su primer instinto fue contratar a alguien para que rellenara el hoyo y plantara un nuevo árbol. Pero cuando bajó al cráter para medir sus dimensiones exactas, su pie golpeó algo que produjo un sonido metálico sordo. Excavando con sus propias manos, Concepción desenterró una caja de herramientas oxidada, del tipo que usan los mecánicos automotrices. Estaba cerrada con un candado que la corrosión había vuelto frágil. Con ayuda de un martillo, logró abrirla. Adentro encontró algo que no esperaba: un cuaderno de pasta negra, envuelto en múltiples capas de plástico transparente que lo habían protegido de la humedad. Junto al cuaderno había una cámara fotográfica desechable, también envuelta en plástico, y una pulsera de plata con una placa grabada que decía: Carmen, David, para siempre. Concepción reconoció inmediatamente la pulsera. Había visto esa misma joya en las fotografías que durante años habían estado pegadas en postes y paredes de toda la ciudad, junto con las caras de los 20 estudiantes desaparecidos. Carmen había llevado esa pulsera la noche de su desaparición. Era un regalo de su novio David que ella nunca se quitaba. Con manos temblorosas, Concepción abrió el cuaderno. La primera página llevaba una fecha: 23 de mayo de 1995, y debajo
Una frase escrita con tinta azul en letra pequeña y apresurada. Si alguien encuentra esto, que sepan que no nos fuimos por nuestra voluntad. Lo que siguió era el testimonio más detallado que jamás se había encontrado sobre los eventos de aquella noche. Estaba escrito en la letra inconfundible de Carmen, quien había logrado mantener oculto el cuaderno durante las primeras horas de su cautiverio, y había escrito desesperadamente todo lo que podía recordar. Carmen había escrito durante 4 días consecutivos, documentando no solo los eventos de la noche del secuestro, sino también lo que había pasado después. Sus anotaciones revelaban detalles que ninguna investigación había logrado descubrir. Los estudiantes habían sido llevados a una construcción abandonada en las afueras de Acapulco, en una zona que Carmen describía como cerca del aeropuerto, porque se oyen los aviones cada rato. Los habían separado en grupos pequeños y los mantenían en diferentes habitaciones. Los secuestradores eran por lo menos 12 hombres, algunos vestidos como civiles y otros con uniformes que Carmen no pudo identificar claramente. Durante los primeros 2 días, los secuestradores habían interrogado a los estudiantes individualmente, haciendo preguntas específicas sobre sus actividades políticas, sus conexiones con grupos guerrilleros y especialmente sobre cualquier información que pudieran tener relacionada con el tráfico de drogas en la región. Carmen había logrado escuchar parte de las conversaciones entre los secuestradores y había anotado fragmentos de diálogo que sugerían que el secuestro no había sido planeado específicamente contra los estudiantes de la UAG. Aparentemente, habían sido confundidos con otro grupo que se suponía que llegaría a Acapulco esa misma semana. El jefe está furioso. Había escrito Carmen transcribiendo una conversación que había escuchado. Hundáis que agarramos a los equivocados, que estos no son los que esperábamos, pero ya no podemos dejarlos ir porque han visto nuestras caras. Las anotaciones se volvían más angustiosas conforme pasaban los días. Carmen describía cómo los secuestradores se habían dado cuenta de su error, pero habían concluido que liberar a los estudiantes representaba un riesgo inaceptable. Habían visto demasiado, sabían demasiado, podrían identificar a demasiada gente. La entrada del 26 de mayo, la última en el diario, era especialmente desgarradora. David está muy débil. No ha podido comer desde ayer. Roberto sigue tratando de mantener la moral alta, pero creo que todos sabemos lo que va a pasar. Claudia me dijo que escondiera este cuaderno en mi ropa interior, que tal vez alguien lo encuentre algún día. Si mi mamá lee esto, quiero que sepa que pensé en ella hasta el final. Si David lo lee, quiero que sepa que lo amé desde el primer día que lo vi en la cafetería de la universidad. Nos prometimos que nos íbamos a casar en la iglesia de Tixtla, con un vestido blanco y flores de bugambilia. No pudimos cumplir esa promesa, pero el amor fue real. Después de eso, las páginas estaban en blanco. Concepción sabía que tenía en sus manos la evidencia más importante que se había encontrado sobre el caso de los estudiantes desaparecidos. Pero también sabía que vivía en un país donde tener esa evidencia podía ser tan peligroso como no tenerla. Durante 3 días, mantuvo la caja escondida debajo de su cama mientras decidía qué hacer. Su primera reacción había sido llamar inmediatamente a la policía, pero sus hijos mayores la convencieron de que fuera más cautelosa. El caso de los estudiantes seguía siendo sensible después de tantos años, y había rumores persistentes de que algunas autoridades locales habían estado involucradas en el encubrimiento original. Finalmente, Concepción decidió contactar a Esperanza Morales directamente. Había visto a la madre de Claudia en las noticias de vez en cuando, todavía luchando por mantener viva la memoria de su hija y exigiendo respuestas. Si alguien merecía ver el diario de Carmen, era la mujer que había dedicado más de 2 décadas de su vida a buscar la verdad. El encuentro entre Concepción y Esperanza ocurrió en una cafetería pequeña cerca del mercado central de Acapulco.
Esperanza, ahora de 68 años, había envejecido visiblemente durante los años de búsqueda. Su cabello estaba completamente gris, y su rostro llevaba las líneas profundas del dolor crónico. Pero sus ojos mantenían la misma determinación férrea que había mostrado la primera noche en el Ministerio Público. Cuando Concepción le entregó la caja de herramientas y le explicó cómo la había encontrado, Esperanza se quedó en silencio durante varios minutos, simplemente sosteniendo la pulsera de Carmen entre sus dedos. Luego abrió el cuaderno y comenzó a leer. Las lágrimas llegaron en la página 3, cuando Carmen describía cómo Claudia había tratado de mantener unido al grupo durante las primeras horas del cautiverio, asignando turnos para que alguien siempre estuviera despierto y animando a los más jóvenes con historias sobre sus planes futuros. Era exactamente el tipo de liderazgo que Esperanza había visto en su hija desde que era niña. Es su letra, confirmó Esperanza después de leer el diario completo. Carmen siempre escribía con esa letra tan pequeña y perfecta, y las cosas que cuenta sobre Claudia, solo alguien que la conocía bien podría saber esas cosas. La pregunta ahora era, ¿qué hacer con la evidencia? Esperanza había perdido la fe en el sistema judicial mexicano hacía muchos años, pero el diario cambiaba todo. Por primera vez en más de 2 décadas, tenían testimonio directo de lo que había pasado con los estudiantes y pistas específicas sobre dónde habían sido llevados. Esperanza decidió contactar a un periodista de investigación llamado Gabriel Sánchez, quien había cubierto el caso esporádicamente a lo largo de los años y había mantenido una relación de confianza con las familias. Sánchez trabajaba para un periódico nacional y tenía conexiones que podrían ayudar a darle al diario la atención que merecía sin ponerlo inmediatamente en manos de las autoridades locales que podrían hacerlo desaparecer. Cuando Sánchez vio el diario, entendió inmediatamente su importancia. No solo proporcionaba detalles nuevos sobre el secuestro, sino que también confirmaba lo que muchos habían sospechado durante años, que los estudiantes habían sido víctimas de un error, secuestrados por gente que los había confundido con otra persona. La cámara desechable fue revelada en un laboratorio profesional y las fotografías que contenía proporcionaron evidencia visual adicional. Carmen había logrado tomar algunas fotos durante los primeros días de cautiverio, incluyendo imágenes borrosas del interior del lugar donde estaban retenidos y una foto parcial de 2 de los secuestradores. Las fotografías mostraban lo que parecía ser un almacén o bodega abandonada, con paredes de bloques sin pintar y ventanas altas cubiertas con tablas de madera. En una de las imágenes se podía ver parcialmente una señal de tránsito en el exterior, aunque no era posible leer el texto completo. Gabriel Sánchez comenzó a trabajar con expertos en análisis de imágenes para extraer la mayor cantidad de información posible de las fotografías. Usando software especializado, lograron mejorar el contraste y la nitidez de algunas de las imágenes, revelando detalles que no eran visibles a simple vista. Una de las fotografías mostraba una pared con graffiti que incluía una fecha, 1994, y parte de lo que parecía ser el nombre de una empresa constructora. Otra imagen capturaba el reflejo de una estructura metálica en una ventana, posiblemente parte de una torre de comunicaciones o una antena. Mientras Sánchez trabajaba en el análisis técnico, Esperanza se encargó de contactar a las otras familias. Después de 24 años, el grupo original de padres se había dispersado. Algunos habían muerto, otros se habían mudado, y unos pocos habían decidido que era mejor olvidar y seguir adelante con sus vidas. Pero cuando Esperanza los llamó para contarles sobre el diario de Carmen, la respuesta fue inmediata. Los padres de Roberto manejaron desde la Ciudad de México, donde se habían mudado después de jubilarse. La madre de María Elena llegó desde Chilpancingo, acompañada por sus hijos, que ahora eran adultos jóvenes. Incluso algunas familias que habían perdido el contacto durante años
respondieron al llamado. La reunión se organizó en el mismo salón de la UAG, donde habían tenido las primeras juntas de búsqueda en 1995. El salón se sentía diferente después de tantos años, más pequeño, más viejo, con nuevos carteles en las paredes. Pero las emociones eran las mismas. Gabriel Sánchez presentó sus hallazgos preliminares. Usando las descripciones del diario y las pistas de las fotografías, había logrado identificar una zona específica cerca del aeropuerto de Acapulco donde podrían haber estado ubicadas las instalaciones mencionadas por Carmen. Se trataba de un área industrial que en 1995 tenía varias construcciones abandonadas, incluyendo un almacén que había pertenecido a una empresa constructora que quebró a principios de los 90. Más importante aún, Sánchez había descubierto que el predio donde estaba ubicado ese almacén había sido comprado en 1994 por una empresa fantasma que tenía conexiones documentadas con organizaciones criminales que operaban en la región durante esa época. Las familias enfrentaron una decisión difícil. ¿Debían hacer públicos estos hallazgos inmediatamente? ¿O debían intentar una búsqueda física del sitio antes de alertar a las autoridades y a los posibles responsables? Esperanza argumentó a favor de la búsqueda inmediata. Hemos esperado 24 años por una pista real, dijo. No podemos arriesgarnos a que esta evidencia también desaparezca en los archivos burocráticos. El padre de Roberto tenía una opinión diferente. Si vamos solos y encontramos algo, podríamos contaminar la evidencia. Y si no encontramos nada, los responsables sabrán que estamos cerca y tendrán tiempo de cubrir cualquier rastro que quede. Después de horas de debate, decidieron adoptar un enfoque híbrido. Gabriel Sánchez publicaría la historia del diario en su periódico, pero sin revelar los detalles específicos sobre la ubicación del posible sitio de cautiverio. Esto les daría protección mediática y presión pública para que las autoridades actuaran, pero sin darle a los posibles responsables información específica que pudieran usar para encubrir evidencia adicional. El artículo de Sánchez fue publicado en la primera plana de un domingo de agosto de 2019, acompañado por fotografías del diario abierto y reproducciones de algunas de las anotaciones de Carmen. El titular decía: Diario encontrado revela últimos días de estudiantes desaparecidos en Acapulco. La reacción fue inmediata y abrumadora. El caso de los estudiantes de la UAG volvió a ser noticia nacional después de años de silencio mediático. Otros periódicos retomaron la historia. Programas de televisión invitaron a las familias a dar entrevistas, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y de indignación. Pero también hubo reacciones menos positivas. 3 días después de la publicación del artículo, la casa de Gabriel Sánchez fue robada. Los ladrones se llevaron únicamente su computadora y los archivos relacionados con la investigación, dejando intactos televisores, joyas y otros objetos de valor. El mensaje era claro. Algunas personas no querían que la investigación continuara. Una semana después, Concepción Ramírez recibió una llamada telefónica anónima. Una voz masculina le dijo simplemente: fue un error encontrar esa caja. Sería un error hablar más sobre lo que encontró. Después de eso, Concepción decidió irse a vivir temporalmente con una de sus hijas en Chilpancingo. Las amenazas confirmaron lo que las familias habían sospechado siempre, que los responsables del crimen seguían libres, seguían siendo poderosos y seguían dispuestos a usar la violencia para proteger sus secretos. Pero también confirmaron algo más, que estaban asustados. Después de 24 años de impunidad, finalmente había evidencia real que amenazaba su seguridad, y el miedo los había llevado a cometer errores. Miguel Herrera leyó el artículo de Gabriel Sánchez desde su nueva casa en Tijuana, donde se había mudado 5 años atrás, después de jubilarse de su trabajo como vigilante nocturno. A los 47 años,
Había conseguido empleo en una maquiladora y vivía una vida tranquila con su esposa y sus hijos ya adultos. Pero cuando vio las fotografías del diario de Carmen y leyó sus descripciones de aquella noche, algo se rompió dentro de él. Durante un cuarto de siglo, había cargado con el peso de su silencio, diciéndose a sí mismo que había protegido a su familia haciendo lo correcto. Ahora, viendo las palabras de una joven que había muerto por el crimen que él había presenciado y callado, Miguel se dio cuenta de que había protegido a los asesinos, no a las víctimas. Era hora de romper el silencio. El 15 de septiembre de 2020, mientras México conmemoraba el Día de la Independencia en medio de las restricciones de la pandemia, Miguel Herrera tomó un autobús de Tijuana a la Ciudad de México con un solo propósito: encontrar a Gabriel Sánchez y contarle la verdad que había guardado durante 25 años. No había sido una decisión fácil. Durante meses después de leer el artículo sobre el diario de Carmen, Miguel había luchado con una culpa que se había vuelto insoportable. Las palabras de la joven muerta resonaban en su mente: si alguien encuentra esto, que sepan que no nos fuimos por nuestra voluntad. Carmen había arriesgado su vida para dejar testimonio de lo que había pasado, mientras él había elegido el silencio para preservar la suya. El encuentro con Gabriel Sánchez se organizó en un café discreto de la colonia Roma Norte. Miguel llegó media hora antes de la cita, nervioso, revisando constantemente su teléfono y mirando por encima del hombro cada vez que alguien entraba al lugar. A los 72 años, seguía siendo un hombre robusto, pero el peso de su secreto había dejado huellas visibles en su rostro, arrugas profundas alrededor de los ojos, una postura ligeramente encorvada, manos que temblaban sutilmente cuando no estaban ocupadas. Gabriel Sánchez llegó puntual, acompañado de una grabadora digital y un cuaderno. Era un hombre de unos 45 años, delgado, con anteojos de marcos metálicos y el aspecto ligeramente desaliñado de alguien que pasa demasiadas horas investigando y escribiendo. Durante los últimos meses había recibido docenas de llamadas de personas que afirmaban tener información sobre el caso de los estudiantes, pero algo en la voz de Miguel le había parecido diferente, más auténtico, más pesado. Yo vi todo. Fueron las primeras palabras de Miguel después de los saludos formales. La noche del 22 de mayo de 1995, yo estaba trabajando como vigilante en una tienda de artesanías frente a El Refugio. Vi cómo se llevaron a los estudiantes. Gabriel mantuvo la calma profesional, pero sintió que su pulso se aceleraba. Durante un año había buscado testigos de aquella noche sin éxito. Ahora tenía frente a él al hombre que podría tener las respuestas que las familias habían buscado durante un cuarto de siglo. ¿Por qué decidió hablar ahora?, preguntó Gabriel, encendiendo la grabadora. Miguel respiró profundamente antes de responder. Porque leí el diario de esa muchachita, Carmen. Leí lo que escribió en sus últimos días, y me di cuenta de que yo podría haber evitado todo eso. Si hubiera hablado inmediatamente, tal vez la policía los habría encontrado a tiempo. Tal vez estarían vivos. Lo que siguió fue el testimonio más detallado y específico que se había obtenido sobre los eventos de aquella noche. Miguel recordaba todo con una claridad que sorprendió incluso a él mismo. Los modelos y colores de las camionetas, las voces de los secuestradores, los rostros de los estudiantes, en el momento en que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Las camionetas eran dos Chevrolet Suburban, una blanca y una azul marino, comenzó Miguel. Llegaron exactamente a las 11:43 de la noche. Lo sé porque había estado revisando mi reloj cada pocos minutos, esperando que terminara mi turno. De la camioneta blanca bajaron 4 hombres, de la azul bajaron 3. Todos vestidos de civil, pero se movían como militares. Miguel describió cómo los hombres habían rodeado la entrada de El Refugio con precisión militar, sin gritos ni conmoción innecesaria. No parecían ser delincuentes comunes, operando de manera improvisada. Era una operación planificada, ejecutada por profesionales.
Escuché cuando uno de ellos, el que parecía ser el jefe, le gritó a otro, ¿estás seguro de que son estos? Y el otro respondió, son estudiantes universitarios de Guerrero. Llegaron ayer por la mañana. Tienen las edades correctas. Tienen que ser ellos. Este detalle confirmaba lo que Carmen había escrito en su diario, que habían sido confundidos con otro grupo. Miguel había escuchado esa conversación desde su puesto de vigilancia, pero en ese momento no había entendido su significado. Vi cuando separaron a una pareja, continuó Miguel, su voz volviéndose más tensa. La muchacha tenía un vestido amarillo y gritaba el nombre de su novio mientras los separaban. El muchacho trató de resistirse, pero lo golpearon en el estómago y se dobló del dolor. Gabriel reconoció inmediatamente la descripción. Carmen y David, la pareja que había planeado casarse después de la graduación. Las lágrimas se formaron en sus ojos mientras imaginaba esos momentos finales de terror. Miguel describió cómo los estudiantes habían sido divididos en dos grupos y forzados a subir a las camionetas separadas. Los secuestradores habían trabajado con eficiencia silenciosa, como si hubieran hecho esto muchas veces antes. El proceso completo había tomado menos de 10 minutos. Antes de irse, uno de los hombres caminó directamente hacia mi puesto, dijo Miguel, su voz volviéndose casi un susurro. No sé cómo sabía que yo estaba ahí, pero caminó derecho hacia la ventana donde yo estaba escondido. Se quedó parado ahí por unos segundos, mirándome directamente. No dijo nada, pero el mensaje fue claro. Había visto lo que no debía ver. Al día siguiente, según Miguel, dos hombres habían visitado la tienda donde él trabajaba. No se habían identificado, pero sus intenciones eran obvias. Le habían dicho que sería mejor para él y su familia que no hubiera visto nada la noche anterior. La amenaza había sido implícita, pero inequívoca. Tengo una esposa y dos hijos, explicó Miguel. En ese momento, mis hijos tenían 8 y 12 años. ¿Qué padre arriesgaría la vida de sus hijos por decir la verdad? Pensé que algún día la policía resolvería el caso sin mi testimonio. Pensé que los estudiantes aparecerían vivos. Nunca imaginé que pasarían 25 años sin respuestas. Gabriel preguntó si Miguel podría identificar a alguno de los secuestradores si los viera de nuevo. Miguel dudó antes de responder. Hay uno que no podría olvidar nunca, dijo finalmente, el que parecía ser el jefe. Era un hombre alto, moreno, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Tenía autoridad sobre los otros, y fue él quien dio las órdenes. También fue él quien vino a mi puesto esa noche y me amenazó al día siguiente. Miguel sacó de su bolsillo una hoja de papel doblada. Era un dibujo hecho a lápiz, claramente amateur pero detallado, mostrando el rostro de un hombre de mediana edad, con las características que había descrito. He estado dibujando esta cara durante 25 años, dijo Miguel. Al principio era para no olvidarla, en caso de que algún día necesitara identificarla. Después se convirtió en una obsesión. La dibujo cuando no puedo dormir, cuando la culpa es demasiado fuerte. Gabriel estudió el dibujo. El rostro mostraba a un hombre de aproximadamente 40 años, con rasgos fuertes y una expresión dura. La cicatriz en la ceja izquierda era prominente y distintiva. Era el tipo de detalle que podría ser crucial para una identificación. ¿Tiene alguna idea de quiénes eran estos hombres?, preguntó Gabriel. ¿Policía? ¿Militares? ¿Criminales? Miguel negó con la cabeza. Se movían como policía o militares, pero no llevaban uniformes. Tenían radios de comunicación y se coordinaban como profesionales, pero también parecían estar operando fuera de la ley. Era como si fueran oficiales que estaban haciendo trabajo no oficial. Esta descripción coincidía con los rumores que habían circulado durante años sobre la participación de fuerzas de seguridad estatales en desapariciones durante los años 90. Era una época de gran violencia en Guerrero, con enfrentamientos entre el ejército, la policía, grupos guerrilleros y organizaciones criminales. Las líneas entre estos grupos a menudo se difuminaban.
especialmente en operaciones clandestinas. Gabriel preguntó si Miguel había visto hacia dónde se dirigieron las camionetas después de llevarse a los estudiantes. Salieron por la costera hacia el este, respondió Miguel, hacia la zona del aeropuerto. Pero no puedo decir más que eso, porque dejé de verlas después de un par de cuadras. Esta información coincidía con las descripciones en el diario de Carmen sobre escuchar aviones cerca del lugar donde habían sido llevados. Gabriel sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera coherente. Después de 3 horas de entrevista, Gabriel tenía suficiente material para una segunda historia explosiva. Pero también tenía una responsabilidad enorme. El testimonio de Miguel podría ser la clave para resolver finalmente el caso, pero también podría poner en peligro la vida del hombre que había encontrado el valor para hablar. ¿Está preparado para testificar oficialmente ante las autoridades?, preguntó Gabriel. Miguel asintió lentamente. Para eso vine. Ya no puedo vivir con este secreto. Si me matan por decir la verdad, al menos moriré sin esta culpa. Gabriel organizó una reunión con Esperanza Morales y otras familias para que conocieran a Miguel personalmente. El encuentro fue emotivo y complejo. Por un lado, las familias estaban agradecidas de finalmente tener un testigo directo de lo que había pasado con sus hijos. Por otro lado, algunos expresaron frustración y dolor por los 25 años de silencio. Entiendo que tenía miedo, le dijo Esperanza a Miguel durante esa reunión. Pero durante todos estos años, yo he vivido sin saber si mi hija sufrió, si tuvo miedo, si me llamó antes de morir. Usted podría haberme dado esas respuestas hace mucho tiempo. Miguel lloró abiertamente durante esa conversación. No pasa un día sin que piense en eso, respondió. No pasa una noche sin que sueñe con esos rostros jóvenes subiendo a las camionetas. He pagado un precio muy alto por mi silencio, pero sé que es nada comparado con el precio que ustedes han pagado. Finalmente, las familias decidieron apoyar a Miguel en su decisión de testificar oficialmente. Gabriel Sánchez publicó la segunda parte de su investigación, titulada Testigo rompe 25 años de silencio sobre desaparición de estudiantes, incluyendo el dibujo del presunto líder de los secuestradores y los nuevos detalles sobre la operación. La reacción fue inmediata. El caso volvió a ocupar las primeras planas de los periódicos nacionales, y la presión pública para que las autoridades actuaran se volvió irresistible. El gobernador de Guerrero se vio obligado a hacer declaraciones públicas prometiendo una nueva investigación exhaustiva, pero también hubo reacciones menos positivas. Una semana después de la publicación del artículo, Miguel recibió una llamada en su teléfono celular. Era la misma voz que había escuchado 25 años antes, aunque ahora sonaba más vieja, más ronca. Creíamos que habías entendido el mensaje la primera vez, dijo la voz. Algunos errores no se pueden corregir. Miguel reportó la amenaza a las autoridades y fue incluido en un programa de protección a testigos. Pero sabía que su vida había cambiado para siempre. Había elegido la verdad sobre la seguridad, la justicia sobre el miedo. 3 meses después de su testimonio público, un hombre correspondiente a la descripción en el dibujo de Miguel fue arrestado en la Ciudad de México. Se trataba de Raúl Mendoza Galván, un excomandante de la Policía Judicial de Guerrero que había estado involucrado en múltiples operaciones de inteligencia durante los años 90. Bajo interrogatorio, Mendoza inicialmente negó cualquier conexión con la desaparición de los estudiantes. Pero cuando los investigadores le mostraron el dibujo de Miguel y le revelaron que tenían un testigo presencial, su resistencia comenzó a quebrantarse. La confesión final llegó después de días de interrogatorio, cuando Mendoza se dio cuenta de que las evidencias en su contra eran abrumadoras. Su versión confirmó gran parte de lo que Miguel había testimoniado, pero añadió detalles aún más perturbadores sobre los motivos del crimen. Los estudiantes habían sido confundidos
con un grupo de activistas que supuestamente iban a reunirse con representantes de un grupo guerrillero para coordinar actividades subversivas. La operación había sido ordenada por superiores en el gobierno estatal, como parte de una campaña más amplia contra la disidencia política en Guerrero. Cuando se dieron cuenta del error, los responsables decidieron que era demasiado tarde para rectificar. Los estudiantes habían visto demasiado, sabían demasiado, podrían identificar a demasiadas personas. La decisión de eliminarlos había sido tomada por razones de seguridad operativa. Los cuerpos nunca fueron encontrados, según Mendoza, porque habían sido cremados en un horno industrial ubicado en las afueras de Acapulco. El sitio había sido demolido años después, eliminando cualquier evidencia física del crimen. El 22 de mayo de 2021, exactamente 26 años después de la desaparición de los estudiantes, las familias organizaron una ceremonia conmemorativa en el campus de la UAG. Por primera vez en más de 2 décadas, no fue solo un acto de dolor y exigencia de justicia. También fue un acto de cierre y agradecimiento. Miguel Herrera asistió a la ceremonia acompañado por su esposa y sus hijos ya adultos. Cuando se acercó a Esperanza Morales para ofrecerle sus condolencias, ella lo abrazó. «Gracias por encontrar el valor para hablar», le dijo. Claudia habría entendido por qué esperó tanto tiempo. Ella siempre entendía que a veces la supervivencia viene antes que la verdad, pero también sabía que eventualmente la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. El caso de los 20 estudiantes de la UAG se convirtió en un símbolo de cómo el tiempo, la persistencia y el valor de individuos comunes pueden eventualmente derrotar a la impunidad. Miguel Herrera, el vigilante nocturno que guardó silencio durante 25 años, finalmente se convirtió en el héroe inesperado que trajo justicia para las víctimas. Pero tal vez la verdadera heroína había sido Carmen, la joven que en sus últimos días de vida había encontrado la manera de dejar testimonio de lo que había pasado, enterrando sus palabras en la tierra de Acapulco como semillas que eventualmente crecerían hasta convertirse en la verdad que sus familias habían estado buscando durante más de 2 décadas. En la investigación final, las autoridades confirmaron que por lo menos 12 funcionarios públicos habían estado involucrados en el crimen y el encubrimiento posterior. Algunos ya habían muerto, otros fueron arrestados y unos pocos huyeron del país antes de que pudieran ser capturados. Nunca se recuperaron los cuerpos de los estudiantes, pero sus familias finalmente tuvieron las respuestas que habían estado buscando. Supieron que sus hijos no habían huido por voluntad propia. Supieron que habían luchado hasta el final. Supieron que habían sido víctimas de un sistema corrupto y violento. Pero también supieron que al final la verdad había prevalecido sobre el silencio y la impunidad. Miguel Herrera regresó a Tijuana, pero cada 22 de mayo regresa a Acapulco para participar en la ceremonia conmemorativa. Ha encontrado paz en saber que finalmente hizo lo correcto, aunque haya tardado un cuarto de siglo en encontrar el valor para hacerlo. Y en una pequeña casa de la colonia Progreso, Concepción Ramírez mantiene un jardín donde antes estuvo el árbol de mango que la tormenta derribó. Cada año planta flores de bugambilia, las mismas que Carmen había mencionado en su diario como las flores que quería llevar en su boda con David. Es una forma de mantener viva la memoria y de recordar que a veces las verdades más importantes están enterradas justo debajo de nuestros pies, esperando el momento adecuado para salir a la luz.